La vida que yo venía llevando era una vida muy, muy desordenada. Mis amigos, si te soy sincero, pues todos están muertos. Wow. Eh, yo pude presenciar balas que me pasaban por un lado. Yo pude ver cómo ellos, ver amigos que dispararon al frente mío, de mí, y ver cómo Dios me guardó en ese tiempo. Yo decía, pero hay algo más con mi vida, pues. Sí. Yo no lo entendía, pero cuando empecé a escuchar a esta muchacha que me empezó a hablar, yo después empecé un poco como a entender un poco más. Y yo le digo, bueno, vamos, no tengo nada que perder. Y la gente miraba que veníamos nosotros y se iban por otro lado. Ya. Y yo decía, bueno, ok, no pasa nada. Pero cuando yo sentí lo que sentí, porque yo te digo algo, esto es algo que no solamente te lo puedo decir, tú tienes que sentir lo que Dios da y lo que Dios te llena. Hasta el número de la persona que me vendía droga se me borró. Saludos familia, mi nombre es Jason Cárdenas, Jay Cardi, y aquí estamos en otro podcast más de nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, esta es la casa de Dios. Y hoy tengo un invitado muy especial que es el pastor Juan Arizpe. Pastor, saludos a los muchachos. Gracias, bienvenido, gracias por invitarme y gracias por tomarme en cuenta para hablar contigo un rato. Pastor Juan, estoy muy, muy agradecido de que hayas respondido al llamado y hayas venido hasta acá. Yo sé que vives lejos, pero estoy muy agradecido de que hayas venido. Nos conocimos por Instagram, estaba viendo los videos que estaba sacando, los mensajes muy bonitos, y entonces pues estoy muy agradecido de que hayas respondido a este llamado, y aquí estamos en el día de hoy. No, buenísimo, súper, vas a salir muy bien. Lo creo. Pastor, entonces, bueno, te quiero preguntar más o menos cómo es que llegas al evangelio. Cuéntanos un poquito de eso, porque quizás hay personas que te ven en las redes, Claro. que te ven predicando, y a veces al joven le parece que el pastor nació pastor, ¿verdad? Que nació con la Biblia predicando de niño. Y entonces, cuéntanos más o menos cómo es que llegas al evangelio. Bueno, yo en realidad no tengo familia que fue pastor. En realidad muy poco conocía de lo que era de Dios. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Ese era mi conocimiento de lo que era de Dios. Pero yo llego básicamente a Dios por un milagro. Eso fue lo que Dios llamó mi atención. Tuve muchas amistades. Siempre fue una persona bien tranquila, una persona que tenía muchos sueños, quería cumplir los sueños, muchas veces de mi madre, porque ella siempre decía, no, tienes que estudiar, tienes que hacer las cosas bien. Y yo, bueno, por obediencia lo hice, pero tenía una debilidad que era las amistades. Y las amistades para mí me influían mucho y empecé a tener muchas malas amistades. De ahí llegué a la universidad, en un ambiente donde había una universidad de gente de mucho dinero, y tal vez mi mamá pensaba, bueno, ahí esa era una persona, un lugar donde él iba a crecer, cuando en la realidad ahí fue el lugar donde yo conocí lo peor. Wow. Y empecé a experimentar con drogas. Pastor, ¿estamos hablando de Estados Unidos o todavía donde Venezuela? De Venezuela. Bueno, ok. De Venezuela, yo en realidad estoy aquí en Estados Unidos desde el 2015. Ok. Tengo nada más aquí como 12 años. El tiempo pasa rápido. Sí, pasa muy rápido. Pero yo me graduó, te hablo un recuento de mi testimonio y cómo llego a los caminos de Dios. Claro. Me graduó como a los 17 años, y a los 17 años entro en la universidad a hacer una carrera que era 5 años que tenía que graduarme, la cual duré 10 años. Ok. Porque empecé a consumir marihuana y empecé a muchos vicios. De verdad, viví una vida muy, muy desordenada. Y nada, tenía una amiga que ahora es mi esposa, la cual también tenía una vida muy desordenada, y de los 14 años nos conocíamos.
Y nada, pues empezamos a vivir una vida muy, muy, muy fuerte hasta que llegó un nivel, un punto en mi vida que ya yo no encontraba un sentido. Tenía una rebeldía en realidad. Yo no lo entendía. Mi papá era una persona muy fuerte. En ese sentido, yo quería hacer todo lo contrario. Y mi esposa también, que era mi amiga en ese tiempo, pasó una situación de rebeldía muy fuerte también. Eh, Llama la atención Dios de nosotros porque uno de nuestros amigos que eran muy, pero muy malos, de un día para otro, Dios los transformó. Oh, wow. Y llegaron a la comunidad donde estamos y empezaron a hablarnos de Dios. Nosotros, al verlos como habían cambiado, pensábamos que era mentira. Los Y pastores de allá se pasaron para acá. sí, Eran los pastores del lado allá y se pasaron para el lado acá. sí, en realidad era increíble lo malo que eran. Eran personas que estafaban, que Wow. hacían droga, que hacían de todo. Pues, Wow. pero ellos empezaban a hablarnos y se les miraba en su rostro algo diferente y ellos decían, no, tienen que ir. Y nosotros nos burlábamos pues de ellos. Claro. ¿Y qué les pasa? Tan locos, decían. No fue sino que hasta que yo decido unirme con mi amiga, que en este caso después fue mi esposa, y tuvimos un niño. Cuando llegamos al hospital, mi hijo nace y cuando nace, el doctor dice, no, este niño tiene un problema, tiene el esófago que no le llega. Wow. Tiene un problema en realidad. Vamos a meterlo en la incubadora. Lo meten en un lugar que se llama neonatología, que es como una incubadora. Y yo no conozco de nada de Dios, no conozco nada. Yo lo que sabía era que el dinero podía solucionar las cosas. Pastor, ¿de qué año más o menos? Estamos hablando del año, aparte, eso fue yo teniendo, después, 2006, tenía yo como 26 años. Ahorita tengo 38. Estamos hablando de 2007, 2006. 2007, Okay. 2006. Sí. Es nada más para hacer un recuento. Claro, sí, claro. Sí, como eso de 2007, 2006. Y yo, y mi esposa menos conocida de Dios, nada. Y nada, nos decían, bueno, tienen que ir al hospital y tienen que estar ahí todo el día porque hay una sola hora que dan información sobre el niño. Y bueno, nosotros estábamos ahí. Mientras estábamos ahí, mirábamos como los padres salían corriendo, salían buscando medicinas, mirábamos a enfermeras que salían con niños en bandeja muertos, porque los niños entraban bien y después salían muertos porque había como una bacteria. Entonces, eso nos llevó a yo hablar con el doctor. Le decía, no, pues yo tengo dinero, me lo llevo a un lugar. En ese tiempo yo hasta hacía cosas que estafaba, hacía cosas, tenía dinero, pero no podía hacer nada. El doctor me dijo, bueno, te lo puedes llevar, pero bueno. El dinero no podía resolver el no problema. puede resolver problemas. Es increíble lo que puedes llegar a sentir cuando tú tienes dinero y no puedes solucionar algo. Es una frustración. Y el doctor me dijo, sí, te lo llevas, pero vas a tener que regresar, porque aquí en el hospital central es donde están los equipos. Te van a quitar el seguro y vas a volver de nuevo. Es mejor déjalo. Mi esposa y yo, desesperados de eso, empezamos a recordar un poco lo que nuestros amigos nos decían. Pues. Okay. Y nada, mi esposa que cayó en un estado como de depresión, decía, mi hijo se va a morir. Y de la nada, pues en el barrio donde nosotros vivíamos, empezó a pasar algo. Los amigos empezaron a convertirse a Dios, empezaron a abrir grupos o células alrededor y abrieron una célula al frente de la casa de mi esposa. La casa de mi esposa era una casa de la fiesta, de la rumba. Mi esposa duraba 3 días bebiendo, ella no entendía nada. Nosotros no teníamos ningún entendimiento de lo que era Dios. Hasta que un día uno de los líderes... Los que empezaron, disculpe, los que empezaron con las células, ¿eran los mismos amigos? No, eran otros. Okay. Empezaron esos
empezaron a liderizar y empezaron a ganar a otros. Pero hubo como una especie de avivamiento entre su grupo de amistades. En ese sector. Hubo una especie de avivamiento y se empezaron a abrir células. Estos muchachos eran jóvenes y uno escucha a mi esposa, le dice, mi hijo se va a morir. Y él le dice, no digas eso, porque en realidad lo que tú dices tiene poder. Tienes que tratar de decir lo contrario y di que tu hijo está sano y que te lo van a entregar pronto. Entonces ella, ok, está bien, inocentemente le recibió. Y cuando le preguntaban, ¿cómo está tu hijo? Mi hijo está sano, me lo entregan pronto. Un día ella estaba orando y no había respuestas de cuándo nuestro hijo nos lo iban a dar. Y él le dice, ¿sabes qué? Dios me habló, sentí de parte de Dios de que el miércoles van a dar a tu hijo. Y de verdad que ten paz porque así va a ser. Nosotros no teníamos conocimiento de nada y nos fuimos y con la expectativa, pues, el miércoles nos van a dar a nuestro hijo. Resulta que el miércoles justo salió una enfermera y nos dijo, ¿sabes qué? Tu hijo está de alta. Cuando era algo casi imposible que entregaran a nuestro hijo. Al parecer hubo un error, pero tu hijo no tiene nada en el esófago. Ya ahí Dios llamó nuestra atención. Pasó de no haber alternativa, pasó de no haber oportunidades de sanidad a sano completamente. Totalmente, Wow. completamente. O sea, aquí no hay nada. No entiendo por qué él entró acá. Wow. Lo que nos decían era, tienes que pasar un proceso para poder salir, tienes que pasar un proceso, es difícil que salga, tiene que estar completamente seguro de que esté sano. Bueno, nosotros nos fuimos con nuestro hijo y no sé si pasa que muchas veces Dios está llamando nuestra atención con muchas cosas, pero a veces nos hacemos caso omiso a lo que Dios quiere. Lo creo. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Nosotros seguimos nuestra vida normal, no pasó nada, ya tenemos a nuestro hijo. Y después de eso pasó otro proceso con mi hermana. Al parecer como que Dios siempre trata de llamar la atención con lo que más te duele o con lo que tú quieres. Sí. Y eso fue así. Mi hermana tenía una relación con su novio, de verdad que era muy fuerte lo que era su primer novio y a ella le daban crisis fuerte. No entendíamos nada. Mi mamá no entendía nada. Como crisis emocionales. Sí, eso es lo que entendía mi mamá, que eran crisis emocionales. Pero parecía como que entraba en depresión y ese tipo de cosas. Okay. Pero después entendimos que era muy espiritual. Algo más, había era algo muy espiritual. Habían como fortalezas, como ataduras espirituales. Era algo muy espiritual. Después descubrimos que habían hecho como un pacto con el novio, que habían ido a brujos y habían hecho pactos de sangre. Sí, aquí habían fuerzas demoníacas. Demoníacas, totalmente. Pero no lo entendíamos. Mi mamá la llevaba a psicólogo, pero normal, ella un día me llamaba y me decía, no, tu hermana le pasó esto y yo no encontraba qué hacer, pero me venía a la mente los jóvenes que me predicaron. Un día yo le digo, mamá, yo voy para allá y yo le voy a decir a uno de estos jóvenes y yo le digo a ellos, acompáñame y vamos a mi casa. Y cuando llegamos a mi casa, mi mamá tenía como especie de un invitado, de un señor que en el barrio siempre dicen, no, pues el curandero, como que la persona que siempre está supuestamente en lo espiritual. Y es increíble lo que Dios estaba haciendo ahí, porque mi hermana estaba en una posición muy, pero muy ida. Ella no era ella. Okay. Y cuando ese joven entra ahí, mi hermana se incomoda. ¿La persona que llega era un cristiano o era un curandero? No, el curandero estaba allá. Estaba el curandero, ok. Sí, porque, y el joven estaba llega, el curandero y llega con ustedes el exacto. joven. Okay, ya. Y el joven llega ahí con nosotros, pero cuando el joven llega ahí, al parecer como que su presencia, la presencia del que estaba que lo respaldaba, lo que venía con él, incomodaba a lo que estaba. Ese muchacho ora. Eso es fuerte,
Porque si el muchacho llega solo, el curandero hubiera estado feliz. Sí, Pero el muchacho llegó con alguien más. sí, Ok. definitivamente. Ok. Y también me di cuenta pues que lo que estaba invocando el curandero en realidad no hacía nada, pues, ¿me entiendes? Sino era la presencia de La Dios, presencia de Dios. definitivamente. Entonces, bueno, ese muchacho oró, eh, mi hermana fue libre, levitó, o sea, algo increíble de película. Wow. El muchacho empezó a llorar, ¿qué me pasó? Y mi mamá, el novio, En el momento de la oración, disculpe, es que para dar más información, ¿no? ajá, En el momento de la oración dice que la muchacha se levitó. sí, Ok, la muchacha levitó. Y yo en realidad, les digo sinceramente, yo no entendía el mundo espiritual. claro. Yo no sabía que existía un mundo espiritual. Yo no sabía que como joven uno le podía abrir puertas a cosas espirituales. Sí, Yo lo único que sabía era que había una película de Linda Blair y cosas sí, así, sí. pero cuando yo vi eso real, y vi hasta los ojos de mi hermana, y dije, no, hay algo aquí que no es normal. Y este muchacho oró y sabía lo que tenía que hacer y mi hermana fue libre y después no entendía y mi hermano no sabía lo que había pasado. Ya después de eso, ya definitivamente empecé como que a escuchar más a lo que me estaban predicando. Pastor, ¿te puedo hacer una pausa Sí, ahí? claro. Para compartirte una experiencia. Ujú, Yo tuve una experiencia parecida ujú. cuando niño con mi madre, pero era con unos vecinos Ok, de al frente de la casa. Y había una vecina al frente de la casa, este fue el tiempo que estábamos viviendo en Chile. Y esa vecina estaba endemoniada. Una niña y hablaba con voz de un hombre. wow. O sea, no había, porque sabes que a veces uno dice, bueno, ¿será algo espiritual o será algo mental? Ajá, Pero no, ahí no había, ahí se sabía que era una cosa del diablo. que no era algo natural. Un niño, una niña Ujú, hablando con voz de una voz gruesa y fea y le daba golpes a todo el mundo en la casa y una cosa terrible, sí, una niña. Y entonces la amarraban porque y no la podían amarrar y arañaba a la mamá. Y era una cosa así parecido a los dos. wow. Y llaman a mi mamá para que mi mamá vaya. Van a la iglesia. En la que estaba era mi mamá. No, mi papá no estaba. No. Mi mamá va para orar por la niña. Y cuando mi mamá va llegando, mi mamá me cuenta la historia. Mi mamá era joven. Mi mamá habrá tenido. No sé si ya tenía 30 años, pero no era una persona. Pero mi madre siempre ha sido una mujer de Dios, una mujer Amén. espiritual. No es una mujer que hable mucho. Una mujer de oración. Sí, no es una mujer de muchas palabras. Y entonces cuando va llegando a la casa me dice ella que la niña, no, pues el demonio empieza, ahí viene el diablo. Y mi mamá me cuenta, me dice, tú vas a ver ahora quién es el diablo. Mm, Eso, y ella llegó, la ungió con aceite, empezó a orar por ella y el demonio se fue. wow. En el nombre de Jesús, ¿no? Porque ni es mi madre, ni es el Ujú, muchacho de la historia, el que el poder no, está en el es nombre la de Jesús. autoridad. La autoridad está en el nombre de Así Jesús. es. Pero que es real, es verdad. Eso Sí. es verdad. Eso no es. Eso no es ciencia ficción, es No, y real. los demonios no se quedaron en el tiempo de Jesús y se Mm, desaparecieron. Eso no se han desaparecido. Están mm, reservados para el día del juicio, pero están ujú. todavía dando vueltas. Eso no. Sí, el llamado es a, a buscar gente de Cristo con la autoridad de Cristo, Sí. porque como tú dices, no es la persona, No, es la autoridad que exacto. Cristo le da a la persona para echar fuera en Exacto. el nombre de él. Y nada, yo no entendía nada sobre eso, ni lo espiritual. Yo lo único que sabía, mi hermana hasta se quedaba ida, o sea, Ok. ella quedaba como un estado de ida totalmente. Wow. La llevábamos al doctor, le ponían alcohol y ella ni reaccionaba, era algo Wow. muy, muy loco. Y llamo un día, mis amigos me vuelven a predicar, me dicen, vamos a la iglesia. Y yo le digo, ok, vamos a la iglesia. De verdad que, o sea, la vida que yo venía llevando era una vida muy, muy desordenada. Mis amigos, si te soy sincero, pues todos están muertos. Wow. Eh, yo pude presenciar balas que me pasaban por un lado. Yo pude ver cómo ellos, ver amigos que dispararon al frente mío, de mí, y ver cómo Dios me guardó en ese tiempo. Yo decía, pero hay algo más con mi vida, pues. Sí. Yo no lo entendía,
Pero cuando empecé a escuchar a esta muchacha que me empezó a hablar, yo después empecé un poco como a entender un poco más y yo le digo, bueno, vamos, no tengo nada que perder. Y fui con mi esposa, en este caso, bueno, en realidad no era mi esposa, era mi pareja, y le digo a mi hermana, vamos a esta iglesia. Resulta que era la misma iglesia de los jóvenes. Era ay, ay. La misma iglesia de los jóvenes. O sea, algo había en esa iglesia que estaba, había un avivamiento ahí en ese sector que todos estaban, era la iglesia de moda. Y pues, Ok. yo decía, bueno, vamos, ¿qué es lo que hay en esa iglesia? Yo lo que voy con la expectativa y mi esposa va, cuando vamos, la primera impresión fue, este es un pastor, yo ni sabía el término pastor, este es un hombre, este es como el conde de Guácharo, decía yo. Este es un hombre chistoso que da chiste y habla de Dios. Pero ese término está bueno. ¿Por qué el conde de Watcher? A ver, ¿cómo? El conde de Eso Guácharo es algo de Venezuela. es algo totalmente Ok. venezolano. Mira lo que pastor lo que le voy a decir. Hay unas niñas que llamaron hace poquito a la iglesia de Venezuela. Y bueno, como en todos los países, ¿no? Que hay dichos. Ajá. Y vienen las niñas y no sé qué era lo que le estaban diciendo otros niños. Y ellas dicen, el cachacamoy diciéndole cachudo al curacay. Cachicamo. Eso es algo de eso. Conchudo, Eso yo, ¿qué? Me dejaron, pero. Totalmente. Y entonces ellas dieron una clase ahí Para poder de explicarte. media hora de lo que significaba. Sí. Eso No, estuvo- estamos aquí en medio de muchas culturas. Exacto. Y no, o sea, la impresión era, wow, esto es un hombre chistoso. Ok. El conde de Guácharo es como, el Guácharo es como un murciélago. Ok. Y hay una cueva donde se esconden esos murciélagos, es una cosa llamada Cueva del Guácharo. Ok. So, el conde del Guácharo viene de ahí como algo muy coloquial en Venezuela, Ok. pero es un humorista muy famoso. Ya, ok. So, es súper famoso. Entonces, mi esposa se reía en el servicio, se reía. Era muy se reía. carismático. Demasiado, Entonces, nosotros demasiado. vinimos a ver un comediante. Sí, Ok. wow, ¿qué es esto? Tú me trajiste aquí a ver un comediante, pero se reía. Y mi hermana estaba ahí, normal. Ok. Y yo, bueno, al final dicen, los que vienen por primera vez, pasen acá adelante. Y yo le digo a mi hermana, vamos. Y mi hermana, no, me quedo aquí, tengo miedo. No, vamos, no pasa nada. Me cae bien. Llegamos ahí. Cuando el pastor está orando por las personas y cuando llega al lugar de mi hermana, él se queda ahí y observa y le dice, ya, es el tiempo que la sueltes ya. Y mi hermana, ella empieza a llorar y empieza a temblar y yo le vuelve a traer la crisis y yo decía, me sentía como tranquilo, estoy como en el lugar correcto. O sea, aunque no entendía nada, pero sentía que estaba en el lugar correcto. Ella se sentó, pasó una servidora y empezó a hablarle y a orarle, a reprenderle y mi hermana fue libre totalmente. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto es real, decía yo. Mi esposa también. Y de verdad que de ahí fue que ahí me cautivó el Señor. En realidad yo no sabía que era el Espíritu Santo de Dios, que era verdaderamente sentir la presencia de Dios. Yo estaba llorando, pero yo no sabía por qué estaba llorando. Todo la idea materialista del mundo. O sea, todo era el mundo material. Sí, totalmente. O sea, para mi vida era lo que veía, Exacto. lo que podía yo tocar, lo que podía yo alcanzar, pero no entendía nada. Aunque siempre sentía algo, pero no sabía qué era. Pues, Claro. No sabía qué era. Sentía que me faltaba algo. Mi esposa igual. Mi esposa viene igual de un proceso bien fuerte de rechazo y nosotros nos conocemos de pequeño y yo le digo, o sea, yo no quería nada serio, yo quería vivir mi vida, yo estaba con ella, pero quería vivir mi vida de Entiendo. soltero. Yo estaba, Lo entiendo. totalmente. Vengo de ahí, lo entiendo Ok, perfectamente. ok. Sí, yo no creía vengo de ahí, no creía en el matrimonio, en el creía amor, en nada nada de de eso. eso. Nada de Entiendo eso. perfectamente. Entonces, yo te digo, tengo ese encuentro ahí y yo dije, no. Pero en realidad lo que me movió fue lo de mi hermana. Y se me acercan servidores y me dicen, ¿sabes qué? Hay un encuentro con Dios. Es como un retiro. Me gustaría que fueras. Yo le digo, ok, está bien, me gustaría ir. Fue muy cómico porque mi hermana me dice, bueno, yo voy si tú vas. Y yo le digo, bueno, está bien, vamos. Vamos los dos juntos, pues. Entonces viene, me dice el muchacho, no, pero es que son las mujeres en un lado y los hombres otro lado. Yo, ok, está bien, no hay problema. A mí se me pasó, yo me fui a mi casa, se me olvidó lo del encuentro. Ok.
Pero los líderes estuvieron muy pendientes de mí. Me estaban cuidando, siempre escribían, me buscaban, me llevaban a la iglesia. Pero yo en realidad yo estaba en lo mío todavía. Claro. Me estaba muy atraído al dinero, a las cosas, a mi vida. Recuerdo que ese día empecé yo a beber, estaba tomando, estaba rascado, ebrio totalmente. Y me fui a mi casa y al otro día tenía el encuentro. Sabía que me estaban llamando, pero yo me apagué el teléfono y todo eso. Esos muchachos me llegaron ahí a la casa a tocar la puerta. Y, señora, venimos a buscar a Juan, que él tiene hoy su encuentro. Yo digo, wow, es tan importante lo que es insistir y buscar al que verdad. Porque muchas veces la gente dice que no quiere cuando adentro está gritando, necesito y quiero de conocer de Dios. Pastor, mira, ahí voy a hacer un pequeño punto de inflexión, porque es mi historia. Yo, hijo de pastores, ¿verdad? Hijo de dentro de mi iglesia, hijo de personas que son conocidas dentro de mi iglesia a nivel internacional. Y yo iba a la iglesia a pararme afuera, 17, 18 años, para que la gente me viera con pinta de maleante, de malandro, como dicen. Sí. Con pinta de para llevar a la contraria. Para que la gente me viera allá afuera y yo quería que la gente se asustara, que la gente no me trayera que no lo dejaran que sus hijos hablaran conmigo. Yo iba a eso, según yo. Y en realidad lo que yo tenía por dentro era un llamado de Dios tan fuerte que si yo entraba a la iglesia, yo no podía, te lo estaba diciendo antes del podcast, yo no podía entrar. Y no podía entrar porque yo entrar a la iglesia a mí era quebrantarme y llorar. Yo no podía entrar. Era un llamado de Dios tan fuerte que, sin embargo, tú me ves en ese tiempo y tú piensas que soy el que más lejos de Dios está. Y ahí es donde la apariencia es muy engañosa. Sí, totalmente. Muchas veces el que parece estar más lejos está más cerca. Totalmente. La apariencia. Y una persona puede estar sentada en la banca de la iglesia y su corazón estar en Egipto, por allá. Sí. Lejos, en un gogo, en un strip club. Y está sentado ahí. Cuando el gogo es en un cabaret. Su corazón puede estar en un cabaret y puede haber una persona saliendo de un cabaret o en el cabaret y su corazón está ahí, mira, Dios llamando y llamando. Entonces la apariencia puede engañar. Sí, no, por eso es que el profeta, cuando vio a David, el Señor le habló y le dijo, no, ustedes ven la apariencia, pero yo veo el corazón. Y yo creo mucho que cuando Dios le pone la mirada a alguien es porque le llama la atención algo de su corazón y él no descansa hasta conquistar su corazón. Y nosotros tenemos que tener ese llamado de no descansar también y no dejarnos llevar por la apariencia o por muchas veces lo que nos dicen que no. Yo le decía que no y no quería, pero esos muchachos siguieron ahí. Bueno, me llevaron arrastrado ahí totalmente. Me sentí como comprometido y fui, pues. Y llegando a la iglesia, estaba el autobús saliendo del lugar. Estaba saliendo y lo pararon así como que... ¿Tú pensaste que te estaba salvando? Sí, ya se fue. Ya se fue. No, te va. Le digo, yo entré al camino de Dios casi que fue en la raya, pues, que Dios me dijo así como que, ya, este es tu tiempo, pues, este es tu tiempo. Creo que está en las epístolas, ¿no? Dice que a unos rescatándolos del fuego. Sí, como que, wow, ya, este es tu tiempo. Y de verdad que yo siento que este es el tiempo. Okay. Este es el tiempo. Yo no creo que es mañana, es ahora. Pues. Wow. Y me monto en el autobús y con la expectativa, bueno, voy a pasar ahí el ratón, como decimos en Venezuela, y en este lugar, 3 días apartados. 3 días como en campamento, ¿no? Totalmente apartados. Escuchando palabras y yo empiezo a escuchar. Y yo, ok, está bien. Cuando empiezo a escuchar, oh, qué bonito, qué bueno. Y de repente me salen las lágrimas. Yo, bueno, córtame que no me vayan a ver que estoy llorando. Y de repente empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y empiezo a llorar. El primer día, no, lloré. Y yo, ok, ya hasta aquí ya no. El segundo día, eso era
llorando demasiado. Ya no me importaba. Yo miraba al de al lado y decía, te estás llorando también. Decía yo, bueno, yo voy a llorar. Yo aquí voy a llorar también. Decía yo, no, ¿por qué tengo que reprimir algo que no, lo que siento? Y yo siento que cada vez que lloraba, siento que Dios algo limpiaba en mi corazón. Él dice que Él llega como hisopo y Él limpia cosas, porque en realidad no nos damos cuenta de cuánto hemos sido rechazados. Pero cuando entendemos cuánto nos ama Dios, todo ese rechazo Dios lo borra y Él hace una nueva historia en nuestra vida. Y yo tenía en mi corazón tanto rechazo que sentía que era una película que Dios me estaba haciendo en mi vida y me decía, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y yo no entendía lo que estaba sucediendo. Yo no sabía, no entendía. Cuando llega el tercer día, dicen, ¿quiénes se quieren bautizar? Y yo le digo, yo me quiero bautizar. Yo no sé qué es eso, pero yo me quiero bautizar. Yo quiero. Y yo digo, wow. El que no quería ir. Sí, después de ser el último, después llegué a ser el primero. Y creo que es el tiempo de los últimos, los que la gente menosprecia, lo que la gente nadie quiere. Dice que el bautizar lo vil y lo despreciado para avergonzar y con su sabiduría. Llamando a pueblo lo que no era pueblo. Sí, definitivamente. Porque yo siento que este es el tiempo del ministerio del Espíritu. O sea, siento que hay una necesidad del Espíritu. Lo que yo estaba haciendo era volver a vivir en Espíritu. Estaba muerto y el Espíritu Santo me trajo vida. ¿Sabes cómo me decían a mí? Terminator. Ay. Wow. Pero era por mis rasgos. Era muy malo. Wow. Era una persona que no era sensible. Wow. Nada. Hay cosas que ni recuerdo. Mi hermana me dice, mi hermano, tú eras tan malo, tan bravo que yo ahora no recuerdo ya. Y te veo ahora que yo digo, o sea, solo Dios. Al Terminator se encontró con el Terminator de verdad. El que destroza con Jesucristo. A cualquiera. Yo creo que no hay nada difícil para Dios. De verdad. No hay nada difícil para Dios. Amén. Wow, qué lindo. No hay nada. Wow. Y cuando llegamos ahí, me bautizo y yo salgo y literalmente vi como los cielos se abrieron y di un testimonio y empecé a llorar. No podía hablar. Yo decía, ¿qué es esto? Y de ahí, yo decía, esto es algo que nunca había vivido en mi vida. Pastor Juan, tú sabes que hay algo muy importante y muy poderoso ahí también. Y es que tu testimonio, tu historia, elimina la predisposición. Cuando te digo la predisposición, no estoy hablando de teología. Estoy hablando de que muchas veces las personas que no creen en Dios o que no creen en cosas espirituales dicen que las personas que tienen una experiencia espiritual están predispuestos. Es decir, de niño le dijeron, hay un Dios, hay esto, aquello, y ya vienen con una película en la cabeza. Claro. Pero tú no venías de ahí. No, totalmente. Pero te digo que, o sea, que es muy lindo y muy impactante. Sí. Y es que te están pasando todas esas cosas y ni lo entiendes porque no existe en tu paradigma. Pero es real. En tu mente no existe esa historia. Exacto. Y lo estás experimentando. ¿Qué es esto? Sí, es muy fácil decir que alguien me lo dijo. ¿Ves? O que alguien me lo comentó que era así. Eso es lo que dicen muchas personas. Tú sentiste eso porque en tu casa te enseñaron y entonces ya te lavaron la cabeza. Ajá. Pero cuando eso no existió, ¿qué pasó en ese encuentro? ¿Ves? Sí. ¿Qué pasó en ese campamento? Es algo real. Yo empecé a vivir cosas tan reales que después, cuando empiezo a leer la palabra de Dios, concordaba todo y era tan real. Aunque te digo sinceramente, yo nunca había leído la palabra de Dios. Era una persona de una familia católica, pero católica en realidad de decir, bueno, voy a la iglesia el domingo y... Sí, de tradición latinoamericana. De tradición, totalmente. Pero igual seguía haciendo mi vida, me sentía justificado, como, me sentí bien y fui a la iglesia. Bueno, hoy no va a tomar tanto, pero no, en realidad se me olvidaba. Pero yo no entendía nada, yo no tenía conocimiento de nada y cuando abro mis ojos espirituales, cuando dice que tú naces de nuevo, sí. O sea, que tú naces literalmente. De nuevo, o sea,
Dios nos hace nacer de nuevo en Literalmente. espíritu, porque el pecado mata lo que hay de Dios en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Todos fuimos creados por Él y todos tenemos de Él. Pero muchas veces el pecado lo que hace es contrictar lo que hay de Él ahí, aunque Él no se va de nosotros, pero Ok. Él siempre está cuidándonos, pero nunca lo vamos a sentir sino hasta que hay un verdadero arrepentimiento. Sí. Y yo Sí, el arrepentimiento es sentí esencial. verdaderamente arrepentirme en muchas cosas y quería hacer una vida diferente. Venía pasando con lo de mi hijo, o sea, como que ya Dios me había acorralado. Y bueno, muy cómico, pues, ¿quién va a dar testimonio de su experiencia aquí en el encuentro? Yo, el primero. Yo, ok, yo. Y es muy cómico porque fue el último. Cuando llegamos ahí, ellos hacían un recibimiento muy hermoso. Estaban los familiares, estaba mucha gente. Cuando yo me pongo en el altar, no, bueno, vamos a dar la bienvenida ahora a Juan Arizpe, que va a dar su testimonio. Y Jason, de verdad, lo primero que yo sentí decir de parte de Dios fue pedirle perdón a mi papá. O sea, estaba totalmente atado a una rabia, un resentimiento. Y yo siento que lo que pasó en mi vida fue eso, pues, que Dios me perdonó. Y yo siento que el que mucho se le perdona, mucho ama. Wow. Fue tanto lo que yo sentía en mi corazón de rabia y no lo sabía. Pero yo le dije, papá, perdóname por lo que yo sentía, perdóname porque llegué a hacer todo lo contrario que tú me decías. Y nada, yo empecé a llorar. Mi papá me decía, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le hicieron? Pero ahí yo sentí verdaderamente una libertad. Wow. Hay mucha gente hay muchos jóvenes y que están presos por una rabia y un resentimiento Sí. y están solamente a un perdón de conocer verdaderamente al Espíritu Santo de Dios. Y yo dije, bueno, ahí se me quitó un peso de encima, Jason. Y en lo segundo que dije fue armar y le dije a mi esposa, ¿te quieres casar conmigo? En ese mismo En encuentro. ese mismo momento. Oh, wow. Entonces fueron muchas cosas especiales. Sí, en ahí ese. mi esposa, todo el mundo, ¡ah! Y mi esposa, y que le hicieron esto, me cambiaron a esta persona, yo no me quería casar ni nada. Y ese padre que le diga que sí, nos abrazamos y todo eso. Y bueno, para mí eso fue un antes y un después en mi vida. Wow. Nuestro crecimiento, o sea, nuestro encuentro con Dios fue algo muy radical. Pastor Juan, hay algo, dijiste algo muy importante y es algo que ha sido mi experiencia y ha sido la experiencia de las personas que yo he podido tener una conversación. Y es que cuando hay un encuentro genuino con Jesucristo, ese encuentro siempre tiene un antes y un después. Totalmente. Cuando hay un encuentro genuino con Jesucristo, y a veces el después no es para bien, pero siempre hay un antes y un después del encuentro con Jesucristo. Sí. Porque eso es lo que causa tener un encuentro con Él. Sí. Nadie queda igual. Nadie queda igual cuando tienes cuando tienes un encuentro con Cristo. Nadie queda igual. Sí. Es una cosa extraordinaria. Y claro, tener un encuentro con Cristo no te hace perfecto de la noche a la mañana. No. Yo me acuerdo que cuando el Señor me convirtió, ¿verdad? Yo te estaba contando la historia, estaba preso. Muchas de las personas que están escuchando este podcast conocen la historia. Si no la conoces, bueno, yo creo que ahí tengo en uno de los videos de una historia. Pero estando preso, el Señor me llama. Y yo me acuerdo que yo era tan mal hablado que no me daba cuenta que estaba hablando mal. Y le estoy hablando a un muchacho de la palabra y esto y lo otro. Y el muchacho me dice, pero ¿por qué me dicen malas palabras? Estaba hablando de la Biblia. Y yo no me di cuenta que estaba hablando malas palabras. Claro, porque esa era tu forma de hablar regular. Y me quedé así. Y le empecé a pedir a Dios que me ayudara y el Señor empezó a limpiar mi vocabulario. Wow, tremendo. Y empezó a limpiar mi vocabulario.
Pero son cosas, Sí, porque ¿qué sí te lo pasa? creo. Una persona te ve caminando con Dios y piensa que empezaste ahí. Ujú. Pero el camino empezó en algún lugar. Sí. Empezó en algún lugar. Y entonces es importante. Por eso me gusta mucho hacer esas preguntas y me gusta mucho tener ese tiempo de conversación. Porque las personas muchas veces no saben que los pastores, que los Mm, ministros son personas, totalmente, son sí. seres humanos Y- y que tuvieron, si ellos están ministrando, mm, es porque tuvieron ese encuentro primero, si no, claro, no pueden. así es. No, y yo creo que Dios está llamando. Y te digo sinceramente, yo jamás en mi mente pensé que iba a llegar a ser un pastor. Mm. Pero yo lo que sentí era que Dios me estaba llamando. Hay mucha gente que siente que Dios los está llamando. Hay gente que siente que necesita tener un encuentro. Hay gente que siente que necesita. Pero yo lo que veo es que tú tienes dos opciones. El Ok. llamado está o lo aceptas o lo rechazas. Sí. Pero Dios está llamando. Dice que Él toca la puerta y llama. Y él llamó mi atención, en este caso, por medio de milagros, por medio de la gente que yo... Y, y yo te digo sinceramente, yo caminaba, y era muy cómico en la universidad, yo caminaba y estaba en un grupo de mucha gente que fumaba marihuana, y la gente miraba que veníamos nosotros y se iban por otro lado. Ya. Y yo decía, bueno, ok, no pasa nada. Pero cuando yo sentí lo que sentí, porque o sea, yo te digo algo, esto es algo que no solamente te lo puedo decir, Mm. tú tienes que sentir lo que Dios da y lo que Dios te llena. Hasta el número de la persona que me vendía droga se me borró. Mm. Eh, todo mi cara Qué lindo. se transformó. Yo tenía una euforia. Yo no sé si era una buena comparación, pero yo decía, esto es mejor que la droga, decía Sí. yo. No, te confirmo eso. Te confirmo eso porque te voy a dejar que termines, ¿verdad? Que Ujú, en la universidad. Te confirmo eso porque yo todavía me acuerdo, ujú, aquí afuera donde nos conocimos. Yo no vivía aquí, pero estaba viniendo, yo vivía lejos, pero mi familia todavía vivía aquí. Yo acá afuera me veo una señora. Yo estoy viniendo a buscar a un amigo mío que estaba aquí visitando a su mamá y lo vengo a buscar porque vamos a fumar marihuana. wow. Yo lo estoy viniendo a buscar aquí y me ve una señora y me dice, una señora de la iglesia, una hermana, Ujú, me dice, hijo, te quiero decir algo. Dice, Jesucristo es la mejor droga que tú puedes probar. ujú. Y yo en mi mente, esto es lo que yo dije en mi mente. Eso, y yo no se lo dije a la señora, le dije, gracias señora. Pero en mi mente yo dije eso, porque usted nunca ha fumado marihuana. En mi mente lo dije. Y cuando llegué a los caminos del Señor, wow, y me acordé de eso. Sí, Me acordé de eso, como con una alabanza, sí, con un momento de sí, porque es adoración, algo del yo espíritu. sentí algo. Y es que es una cosa, y los científicos te lo pueden querer explicar como Ujú. te lo quieran explicar. Yo no sé. Pero cuando yo estaba en el mundo, yo no me drogaba con una canción. Y habían canciones que me gustaban mucho, pero ninguna canción de la que yo, nada de la radio me drogaba. Y cuando las alabanzas, no es que no es que estoy Sí, no, drogado. no, no, no es que es una droga en No, realidad, sino que es una sí, experiencia con la totalmente. mente clara, no como la droga que te Ujú, mata con la mente, pero una experiencia preciosa, una sí, experiencia que es mucho mayor que cualquier. Te digo que lo sí. confirmo que está No, no, diciendo. no, es una experiencia totalmente del espíritu. Por eso te Ujú, digo pues sí, que, es la que presencia del o sea, Espíritu de nosotros Dios. somos cuerpo, Exacto. alma y espíritu. Somos cuerpo, somos carne, alma, donde residen todas las emociones, pero está el espíritu que le habla al espíritu. Dios es espíritu. Sí. Y lógicamente estaba muerto espiritual. Es como que estaba en un lugar vacío y de repente Dios llenó, o sea, todo ese vacío. Y empecé a sentir una llenura y yo iba a la iglesia y para mí era, yo voy adelante. Y yo, ¿quién viene por primera vez después de 2 meses? Yo, decía yo. Y pasaba adelante y lloraba. Yo decía, ¿qué es esto? Decía yo, wow. Y salía, mi esposa fue al encuentro también. Mi esposa fue libre Wow. totalmente.
Y empezamos los dos a ir y yo empecé a hablar a la gente y yo le decía, Dios existe, le decía yo, tú tienes que sentir lo que yo siento, la paz que yo siento. Chamo, tú tienes que venir conmigo, y empecé a ganarme a mucha gente. Y claro, llegó un tiempo donde empezaron ellos muchos se apartaron de mí. Claro. Bueno, mayoría de mis amigos, les dije, quiero casarme y quiero hacer una fiesta. Y me dijeron, ¿y va a haber alcohol? No. Ok, no vamos. Eso no es fiesta, Eso no es fiesta. Ok, no vamos. Y yo, pero me voy a casar, no somos amigos desde pequeños. No nos interesa. Ok, está bien. Fue doloroso porque tuve que tomar decisiones. Y creo que de verdad eso es algo muy importante en los jóvenes. Sí. Para mí, la influencia de las amistades que yo tuve sin conocer a Dios me llevaron a un punto de que, les digo sinceramente, muerto debería estar. Pero Dios me guardó con un propósito. Pero después que yo conocí a los verdaderos amigos que encontré en la iglesia de Cristo, yo empecé a pasármela con ellos. Esa fue mi nueva familia. Pastor, mira, eso nos trae a un punto, ¿verdad? Que me gustaría también recalcar algo ahí muy importante. A veces los muchachos me preguntan, ¿verdad? Que ellos llegaron al Señor y que quieren también ayudar a los amigos. Y por qué se tienen que apartar de esas amistades. ¿Quién les va a traer al Señor si ellos no lo hacen? Entonces, en ese tipo de conversación, primero, a mí lo que me gusta es, todos los casos son diferentes, no todos los casos son iguales, pero para tú dar algo tienes que tenerlo primero. Claro. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos, y cualquier muchacho que esté escuchando esto, primero tú tienes que tener una relación con raíces. Sí. Tienes que tomar raíces, tienes que tener raíces con Dios. Sí. Tienes que fortalecer esa relación con Dios para tú poder ir a traer a tus amigos. No es que estoy diciendo que condenen a los amigos, no estoy diciendo eso. Pero si tú eres un joven o una jovencita y estás conociendo al Señor, hay ciertas amistades que vas a tener que cortar. Sí, vas a tener que hacerlo, lo vas a tener que hacer. Y las mismas amistades, cuando no van a querer esas cosas en ti. Claro. Porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Se repelen. Entonces, pero es importante eso. No te sientas mal si tienes que cortar ciertas amistades. Porque cuando tú estés lleno de Dios, cuando tú estés fortalecido, cuando tengas raíces, es donde el Señor te va a utilizar en el ministerio. Amén. Y para darle lo que ellos necesitan. Para dar lo que necesitan. Porque no puedes ahora. Más fácil ellos me convertían a mí que yo convertirlo a ellos. O sea, yo lo que hice fue decidí llenarme, tal cual. Es como un vaso que se va llenando, me fue llenando. Todo lo que me decían, yo decía sí, mi esposa sí. ¿Quieren abrir un grupo? Sí, claro, abrimos un grupo y empezamos a ganar. Nos ganamos a mucha gente y llegó un punto en nuestra vida que ya estábamos, que desbordaba. Y nuestros amigos empezaron a ver, aunque nos separamos por un tiempo, ellos empezaron a ver cómo Dios nos iba bendiciendo y nos iba haciendo crecer en sabiduría, en muchas cosas. Y yo no quería más perder el tiempo, porque hacer lo mismo y tener los mismos resultados, yo quería hacer algo diferente. Y decidí obedecerle a Dios. Me encuentro a uno de ellos, lo estaban buscando la policía, tenía problemas con su esposa, porque todo eso termina siempre en el mismo lugar. Siempre, sí. Y yo estaba tan lleno de Dios que recuerdo que le digo, Aníbal, de verdad Dios existe, le digo yo. Dios transformó mi vida y hay una oportunidad para ti. Tú quieres aceptarlo como tu Señor. Y vengo yo y le agarro el hombro y él dice, wow, siento como un corrientazo, decía él. O sea, era como que pero no, tranquilo, no pasa nada. Era una persona muy dura, una persona que siempre anda con pistolas,
Y yo le digo, no, tranquilo, no te voy a hacer nada. Solamente repite esta oración conmigo, Señor Jesús. Y él empezó a repetir la oración y yo pude ver cómo esa persona se quebró y cayó arrodillado porque la realidad es que todos necesitan de Dios. Sí. Y Dios está levantando a gente que verdaderamente se llene de Él para compartirlo. Este muchacho me lo llevo a la iglesia, me empiezo a llevar a mucha gente y a ganar a muchas personas. Ahí fue donde empezamos nuestro ministerio, mi esposo y yo. Fue muy cómico porque mi hijo, bueno, empezó a crecer. Yo decía, no, mi hijo fue un milagro de Dios y empezamos a crecer. Nos dieron un grupo de matrimonios. So, nos dieron, bueno, ustedes van a tener este grupo de matrimonios, pero el lugar era lejos de nuestra casa. Solamente tienen que ir y lo van a levantar porque está desde cero. Y recuerdo que mi mamá, mi papá y mi hermana estaba empezando, pero mi hermana lo que pasó fue que se apartó después. Okay. Y yo seguí. Y empezaron a atacarme. Mi familia me empezó a atacar. Wow. ¿Qué es lo que haces tanto tú en esa iglesia? ¿Por qué vas tanto a esa iglesia? Y yo decía, pero no, o sea, no entiendo. Si antes andaba haciendo las cosas mal. ¿Le gustaba más el de antes? ¿Cuál sí, no entiendo, bro. Claro. Y empezaron a atacarme. Y yo, bueno, empecé a aferrarme a una promesa de Dios. Y creo que esa promesa todavía está fiel. Y creo y quiero de verdad compartirla para las personas que están creyendo y que son creyentes en una familia donde hay mucha gente no creyente. Difícil, que se siguen firmes en eso. Creo que la promesa de que creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa es real. Es real totalmente. Lo que no es fácil, pero tu convicción lo va a hacer realidad. Y bueno, empezamos ahí, llegamos a un grupo de matrimonios y empezamos a levantar el grupo. Y nada, empezamos ahí de lo poco. Siempre Dios nos ha entregado cosas muy pocas y hemos empezado con mucha pasión, con mucha amor, con mucha fervor así de que de verdad no merecíamos nada. Empezamos a levantar ese grupo. Y de la nada Dios empezó a enviar personas. Dios empezó a enviar personas ahí. Después llegó a ser la célula madre de matrimonios. Después llegamos a tener equipos de matrimonios. Después empezamos a restaurar matrimonios. Después Dios empezó a utilizarnos. Y esa era nuestra vida. Es nuestra vida. Nosotros empezamos a servir totalmente cuando mi hijo tiene 12 años, hace como 11 años. Wow. Okay. Desde que nosotros empezamos a servir, no hemos parado. Yo soy ingeniero en computación y me decían, pues, ¿quieres servir en los encuentros? Yo, claro, quiero servir en los encuentros y empecé a servir en la consola, en la parte de video, en la parte de la computadora, pero siempre estaba en la parte de atrás. Tenía mucho amor y muchas ganas estaba muy agradecido. Y creo que ese es el motor, pues, para cada uno de servirle. Nunca olvidarse de dónde Dios te sacó y siempre estar agradecido para Él. Pastor, mira, hay algo muy importante, Juan, porque lo experimenté. Recuerdo que cuando habían personas que cuando estaba preso me visitaban y me decían, gente de mi familia me decían, cuando salgas no cuentes los problemas que tuviste, me decían. Nada más di como que tuviste un problema porque te van a juzgar y te van a cerrar muchas puertas. Pero lo que pasa es que cuando yo estaba en el mundo, yo hacía las cosas malas, no me daba vergüenza. No me avergonzaba de andar borracho, de andar peleando en la calle, de andar vendiendo marihuana. No me avergonzaban esas cosas. Y entonces, ¿cómo me va ahora a avergonzar decir que Dios me sacó de ahí? Sí. Entonces es muy lindo lo que estás contando, porque es que si nosotros no contamos esas cosas, la persona que ahora hay una persona que está pasando, puede que para nosotros esas cosas se vean tan lejos, pero ahora hay una persona que está atravesando eso y que necesita saber que hay victoria sobre esas cosas. Sí, definitivamente. Que en la sangre de Cristo tienen poder. Totalmente. Que en el nombre de Jesús hay victoria sobre cualquier atadura, sobre cualquier problema, que su nombre es nombre sobre todo nombre. Y eso es muy lindo. Yo estoy muy agradecido de que has compartido tu testimonio con
detalles, porque Ujú. esos detalles son los que ayudan Sí, a las personas. sí, sí. Lo que tú dijiste, muchas personas ven siempre a la persona al final, pero no saben en realidad que es una persona que también fue, eh, que experimentó el poder y lo que Dios puede hacer. Porque yo siento que no hay nada difícil para Dios. Exacto. No. Muchas veces vemos a las personas y dicen, no, esta persona está perdida, esta persona es esto. Mi esposa era una persona que de verdad que, imagínate a un nivel de que ella duraba 2 años sin hablarle a su papá. Wow. Eh, o sea, era mucha rabia, mucho resentimiento, eh, y todos la miraban como la mujer que jamás, pero de esa mujer ahora Dios la ha utilizado Mm. y la ha posicionado en un lugar. Por eso es que no podemos despreciar, pero también hay oportunidad Sí. todavía, hay oportunidad si todavía tú piensas que no estás preparado, que no es el tiempo. Quiero decirte que no tienes que ser perfecto, Ujú. solamente escucha el llamado, atiende y lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nada, eso fue una batalla porque mi familia no creía y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos hasta que mi hermana, que se salió, volvió a caer, pero peor. Oh, wow. Y mi mamá y mi papá me llamaron Wow, está fuerte. y me dijeron, mira, esto, mi hermana, o sea, María José, se fue de la casa, se desapareció. Wow. Y, entonces nosotros, no sé, no sabemos qué hacer, estamos desesperados y todo eso. Y yo digo que Dios te está preparando para ser el salvavidas de Mm. tu familia o de la gente que muchas veces no cree en ti o no quiere nada. Yo creo que es el tiempo donde Dios te está preparando para después tú darle la mano a ellos. Mm. Los que me juzgaban, me criticaban, después fueron a buscarme y a pedirme ayuda. Y yo les dije, claro que sí. Dios lo va a hacer. Y mi esposa, y le dijimos, bueno, lo que podemos hacer es una cadena de ayuno. Ujú. Y puedes creer que mi papá, el hombre que no sabía lo que era ayunar, dijo, yo quiero hacer eso. No sé qué, Qué lindo. yo quiero hacer un ayuno. Quiero hacer un ayuno, ¿qué es eso? Pero yo quiero mi hija de vuelta. Wow. Y una vez más Dios como que nos puso en un lugar así como que de contra la espada y la pared para confiar en Sí. Él. Y así fue. Hicimos una cadena de ayuno, Jason. Lo hacíamos un día, después lo hacía el otro, y estábamos orando, intercediendo, y lo dejamos todo en manos del Señor. Mi hermana después cuenta, estaba en un lugar apartado, en una casa con gente muy mala, y estaba durmiendo, y ella empezó a soñar que era Dios hablándole, diciendo que volviera a casa. Nosotros no teníamos cómo comunicarnos con ella, estábamos totalmente confiando en lo que Dios iba a hacer. Y un día para nada mi hermana regresó como el hijo pródigo. Llegó pidiendo perdón y diciendo que necesitaba volver a Dios. Wow. Mi hermana cuando llega a la iglesia, otra vez de nuevo mi esposa le dice, bueno, ya tú vas a ver que Dios te va a entregar una pareja, un hombre de Dios. Y en ese momento entra un muchacho nuevo a la iglesia, porque resulta que mi hermana era adoradora, cantaba mucho, Ok. pero el novio que tenía no quería que ella cantara, Mm. no le gustaba que ella cantara. Ella vivía como reprimida de que Qué feo, sí. no podía hacer lo que quería y por tratar de hacerlo sentir bien a él. Entonces ella vivía en ese complejo y se sentía por menos. Y cuando llega la segunda vez a la iglesia, mi esposa le dice, mi esposa la liderizaba, le dije, ya tú vas a ver, este es el tiempo, va a llegar tu esposo y va un adorador. En ese momento llegó un muchacho nuevo. Resulta que el muchacho era cantante y llegó directo a servir y dije, yo quiero cantar, yo quiero adorar. Y entonces la gente lo agarró y empezaron el proceso y mi esposa le dijo, ese es tu esposo, ya tú vas a ver.
Bueno, el cuento es que se casaron y el esposo, mi hermana y su esposo, ellos son adoradores en una iglesia Qué lindo. en Chile. Oh, en Casualmente. Chile, Sí, wow. sí, Qué están en lindo. Chile Ok. con sus hijos. Y bueno, así fue prácticamente, básicamente como conocí a Dios. Mi mamá y mi papá, lógicamente, al ver eso, se convirtieron. Qué lindo. Yo no tuve que decirle nada. Ellos empezaron a sacar todas las imágenes que tenían en la casa, ellos solitos, y agarraron así como que, no, de verdad que esto como que no sirve. Vamos a ir al Dios que sigue Eso, mi hijo. qué lindo. Ese Dios Wow. como que sí responde. Wow. Y ahí empezó toda la conversión de mi familia. Y con mi esposa, para nosotros fue esto como algo donde nosotros aferrarnos. Para mí fue total, hasta este tiempo todavía siento como que la necesidad de ir al altar, de pasar adelante, de llorar otra vez, como y el pastor siempre nos miraba otra vez ustedes. Ya ustedes tienen tiempo, años aquí en la Y iglesia, seguían pasando. seguíamos pasando, porque siento que eso no se puede perder, pues, que necesitamos todos los días como niños volver a Algo, sentir. algo importante para la persona que esté viendo esto, ¿verdad? Si hacen un llamado al altar, y si quizás ya tú eres cristiano, quizás ya tú, ya tú le entregaste públicamente tu corazón a Cristo, te bautizaste todo, y hacen un llamado al altar y no va, y sientes el deseo a ir, ¿por qué no vas? Sí, Entonces ahí es muy importante que te pongas a analizar eso. Si sientes el deseo. Si no sientes el deseo de ir, pues no hay problema. claro. Pero si sientes el deseo, ¿por qué no vas? No vas porque piensas que van a pensar que estabas mal. Mm, No vas porque piensas que van a pensar que tienes problemas. ujú. ¿Por qué no vas? Es que si tú sientes que Dios te está llamando, ve. Así es. Hay algo, yo me acuerdo, y esto es algo que me da mucha gracia hasta el día de hoy, que a mí no me gustaba ir a comprar con mi papá, Mm, porque mi papá es una persona que siempre tiene un canto en su corazón. mm. Entonces nosotros íbamos a comprar a la tienda, al mall, y él, ¿dónde va? Andaba cantando. ¿Dónde va? Y tú que no anda conmigo. Sembraré mientras vivo. Pero él no lo canta, es que no se está dando cuenta que está Claro, cantando. claro. No se está dando cuenta, porque Él tú lo sabes, grita. no, porque tú sabes que el canto que tú estás cantando como para que te oigan, lo cantas bien. Pero estos Mm, cantos que son cuando allá, no está cantando, la persona está en su cabeza y ni se da cuenta cómo la gente canta lo del mundo. claro, Pero él así, y a mí y yo veía que la gente lo miraba. te da pena. Y a mí me daba pena. Y él en su mundo cantando, ni se da cuenta de que lo está mirando. Y entonces me pasa ahora. Mm, Me pasa que ando por ahí cantando por ahí, y se me ocurre, y me llega una alabanza, y no me doy cuenta. Y digo, pero esto es lo que hace Dios. sí. La Biblia lo dice, Dios pone un Ujú. cántico nuevo. Así es. Dios pone un cántico nuevo en tu boca. Ujú. Y pone una nueva alabanza en tu corazón. Y qué lindo es poder experimentar eso. Sí. Y que es algo que fluye, que es algo No hay que yo en la iglesia, Ujú. si yo siento la necesidad de tirarme al Sí, piso, me tiro el sí. piso. Si siento la necesidad de levantar la mano, la levanto. A mí no me importa quién me vio, Creo que quién no me vio. si se pierde eso, creo que se pierde todo, digo yo, porque es como un hambre del espíritu. Muchas veces también la gente piensa que no lo necesito o que ya sé, o que ya yo me sé eso. Y en realidad, o sea, todos tenemos que ser como niños Mm, para poder ver el reino de los cielos sí. y tener esa necesidad, esa hambre. Yo creo que por eso Dios permite que nosotros fallemos, como para siempre estar ahí pegados a la necesidad de lo que, porque no somos perfectos. Mm, Mucha gente puede pensar, no, el pastor es perfecto, o las personas son perfectas, pero yo creo que Él permite que fallemos no para juzgarnos, sino para tenernos cerca. sí. Que cuando Él haga el llamado, nosotros podamos decir, esta es la oportunidad que yo tengo para volverme a reconciliar con Dios y poder volver a sentir su presencia en mi vida. Porque sin la presencia, pues seríamos solamente simples muñecos, insensibles. Pastor, ahí hay algo muy importante.
el salmista dice, Señor, líbrame de los pecados, aun los que me son ocultos. Muchas veces nosotros tenemos cosas que van de a poquito levantándose en Sí. nuestra vida Ujú. y no estamos conscientes de eso. Sí. Y van poquito a poco ahogando la semilla de la palabra de Dios. Sí. Y ahí es muy importante algo que yo he experimentado en mi vida. El salmista dice, Señor, examíname. Totalmente. Examina mis caminos, examina mi corazón y mira si hay en mí Ujú. camino de maldad y guíame a la senda de rectitud. Mira qué importante es eso. Y yo hace un tiempo predico un mensaje acerca de eso. Muchas veces nosotros estamos preocupados de buscar a Dios, pero el momento en que tú decides buscar a Dios lo encontraste. Y yo digo eso porque Dios te buscó a ti primero. Totalmente. Entonces, cuando, Él fue el que te encontró. Ajá. el momento que tú dices, voy a buscar a Dios, ¡pum!, ahí lo tienes. Sí. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no es solo que tienes que buscar a Dios, sino que decirle a Dios que busque dentro de ti. Claro. Decirle a Dios que busque dentro de mí. Ujú. Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, el reino de las tinieblas, todo lo hacen a la fuerza. Sí. Es un asaltante. Él entra a robar, a matar, pero el Espíritu de Dios no. No. Todo lo hace con permiso. Sí, Tenemos que darle el permiso. y él no juzga. Si tú no, pero mira, pastor, lo que es importante es esto. Si tú no le das el permiso al Espíritu de Dios para que opere en un área de tu vida, Él no lo hace. Sí. Si tú dices, mi finanza no te la doy, Él dice, está bien. Okay. Ahí las vas a tener. Voy a operar en todo lo demás. Mi matrimonio no te lo doy. Está bien. Y Él opera en lo demás. O sea que no es porque cuando nosotros, y me gusta mucho la referencia de Canaán. Sí. Porque cuando Josué entra a Canaán, ellos empiezan a colgar a todos los reyes cananeos. Pero no es solamente pasar por el agua del bautismo y entrar a Canaán. Es cada área empezar a entregarle a Dios. Sí. Y qué importante es decirle, Señor, si hay un área en mi vida que no te he entregado, si hay un área en mi vida que no me doy cuenta, que no me he dado cuenta, que no te he entregado. Sí. Y esto no es solo para los jóvenes, esto es para las personas Todos. que están en el ministerio. Totalmente. Siempre te vas a encontrar con un área que no le has entregado. Claro. Y qué importante es eso, porque cuando tú le das ese permiso a Dios, Él nunca deja de tocar la puerta. Sí. Y mira, dice, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero Él no, Él toca la puerta. Él no se mete a la fuerza. Él toca la puerta. Y llama. Y si tú le das permiso, y si yo le doy permiso, Él hace cosas maravillosas. Amén. Y cenaré contigo, dice. No, es por eso que creo que por eso que pasaba todos los domingos. Creo que por eso que lloraba tanto, porque había tantas cosas que tenía que entregarle a Él y todavía hay muchas cosas que le tengo que entregar a Él. Yo creo que los desafíos van aumentando y cada vez tienes que hacerte más, pero más dependiente a Dios. El mayor error del ser humano es confiarse, creer que no necesita de ayuda, creer que no necesita de alguien, creer que no necesita leer, creer que no necesita orar, creer que no necesita pasar adelante a ser ministrado. Ese es el peligro. Y pasa mucho, no tanto abajo, porque estás abajo, pero cuando empiezas a subir y a tener supuestamente un nombre, eso se puede perder. Exactamente. ¿No es verdad? Y confiarte es fácil. Y empiezas a considerar tu imagen y tu nombre como algo importante. Sí, y como algo como que te va a guardar. La realidad es que todos son, nadie es exento a caer. Me gusta mucho es una alabanza de, creo que es René González, que salió al principio de los 2000, ese que dice llegar arriba. Sí. Llegar arriba, alcanzar, que te mire la gente, recibir el aplauso de todos, Sí. Ser primero en la fila, cambiar el mundo con un nombre. Y ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Sí. Que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Y es que ahí es muy linda esa alabanza y ahí está la clave. Sí. Yo no era el tipo, yo no era la persona. Cuando me bauticé, y hoy día tampoco lo soy. Sí. El mismo Cristo, que era el Cristo con el que me encontré cuando me bauticé,
es el mismo Cristo en mi vida hoy y yo sigo siendo el Sí, nadie. sí, sí, Y sí, cuando sí. yo me empiezo El a que creer a alguien, necesito, el que necesito, sí. cuando el Sí. momento en que me empecé a creer que yo soy Mm, alguien, ahí es donde estoy en grave sí. peligro. No, y lo más tremendo es que, bueno, Sansón no se dio cuenta cuando la presencia de Dios se fue de su No vida se dio cuenta. y perdió toda su fuerza. Sí. So, yo creo que todo empieza de adentro hacia afuera. Muchos buscan lo de afuera primero, o buscan aparentar, o buscan quedar bien con alguien, Sí. cuando en realidad todavía adentro hay cosas que solamente Dios conoce, que Sí. tú se las tienes que presentar a Él. Y así fue. Primero es el fondo y después la forma. Primero es el fondo y después la forma. Entrégale el fondo, lo más oculto de tu corazón, y después Dios va a ir haciendo una forma Qué lindo. y va a ir saliendo a la luz. Wow. Va a ir saliendo a la luz. Todo va a ir saliendo a la luz. Así ha pasado con nosotros, con nuestro ministerio. Eh, nosotros, todo lo que hemos logrado ha sido por cuanto hemos trabajado en el fondo, en nuestra casa, en nuestro, o sea, creemos mucho que la garantía de nuestro ministerio afuera es cuánto nosotros hemos tenido victoria adentro de nuestro Amén. hogar. Entonces, así empezó. Ya después de eso, bueno, un pastor lo envían a Estados Unidos. Eh, Era el pastor de nosotros de la red de matrimonio, y lo envían a Estados Unidos como pioneros para aperturar la primera iglesia, Ok. bajo la cobertura de nuestra iglesia en Estados Unidos, acá en Miami. Pues nosotros pues, vivíamos para el ministerio, vivíamos en la iglesia prácticamente. Era todo para nosotros. Bueno, es todo para nosotros. Y nosotros lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, ha sido por eso, por servir, por estar agradecidos. Mm. Ese pastor, al ver que nosotros éramos de mucho apoyo, pues yo estaba en la computadora, mi esposa, ella canta también, Ok. y él le dice al apóstol: no, a nosotros nos gustaría que el matrimonio Arizpe nos acompañara en esta misión. Y yo, ok, está bien. Ya yo venía orando por eso. Yo venía orando por querer salir. Pues la situación en Venezuela estaba muy, muy, muy Sí. fuerte. Es algo muy, muy complicado. Muy complicado que yo trabajaba y trabajaba para nada, porque el Qué dinero no difícil. Wow. funcionaba. Yo decía, bueno, está bien, es de Dios, es el tiempo. O sea, todo lo que ha nacido de nosotros ha sido por servirle a Dios, pues, y a las personas. Este pastor se viene con su pareja, se viene para acá, para Estados Unidos, para Miami específicamente, y empieza el ministerio. Ya yo voy a sacar mi visa, me la aprueban, mi esposa se la aprueban, esa es la confirmación. Vamos, nuestro apóstol nos da la bendición Ok. y nos dice: pero vayan, está bien. Ok, vayan y apóyenlo a él a empezar el ministerio. Yo era el del sonido, mi esposa era la de la alabanza, y los pastores eran los que estaban dando la palabra. Y empezamos ahí en una casa, empezamos a predicar, a evangelizar, y buenísimo, porque me encantaba servirle a Dios, pues, y estar aquí, bueno, más todavía. Empezó a crecer, pero creo que nos dimos cuenta, bueno, en realidad nadie sabe en realidad lo que se enfrenta, pero después, cuando llegamos a este país, mi esposa espiritualmente sintió verdaderamente que era muy pesado en los aires, pues. Y Dios le habló de algunas cosas de nosotros. Le dijo, pues, que le dijo así: dijo, no, en 3 años te voy a entregar un ministerio. Wow. Así tal cual le dijo. Ok. Ella me lo dijo a mí, yo ni le presté atención. Wow. Yo quería venir nada más a servir. Ok. Yo quería nada más ayudar a los pastores, pues. Quería siempre estar en la parte de atrás. Y pasó el tiempo, pasaron los 3 años. Y los pastores que estaban ahí pasaron un proceso Mm. fuerte. La vida acá empezó a pegarles, el trabajo,
empezaron a descuidar su casa. Había muchas cosas que estaban pasando. Nosotros tratábamos de advertirles Claro. y ellos estaban muy concentrados con la obra y también no estaban acostumbrados como a tener el acceso. Sí. A veces Dios quiere colocar amigos Mm, y no solamente gente que pueda decirte, bueno, te vas a equivocar o te estás equivocando y te voy a juzgar. No, no. Dios a veces, Dios para colocaba, que no estés peleando solo, sí, ¿no? sí, Dios colocaba en los reyes consejeros. Sí, Gente y uno tiene que escuchar la voz también, porque la voz de Dios no solamente está, la voz de Dios claro, está en todos lados. exacto. Y bueno, pasó eso hasta que llegó un punto que ellos se divorciaron. Se separaron y él un día me llama y me dice, Juan, yo me tengo que ir, Wow. esto ya no lo puedo ya soportar, eh, yo creo que tienes que predicar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo voy a predicar? Eso, yo hago el audio. Yo hago el audio. Yo solamente hago el sonido. Wow. Y yo, no, este domingo tienes que predicar. Y ya por amor a las almas y a las personas a quien le servíamos, ese domingo me paro yo a predicar. Y yo, wow, ¿qué es esto? Y yo con mucho miedo, mucho temor, pasé un proceso muy, muy fuerte de inseguridad, de temor, no sabía qué estaba pasando, no sabía si estaba bien lo que estaba haciendo. Y llegó el momento donde Dios empezó a hablar, pues. Y yo creo que Dios, antes de que pase el problema, ya Él tiene una solución. Sí, lo creo, sí. O sea, yo creo que antes de que Él los haya enviado a los pastores y sabiendo de lo que iba a pasar, ya Él como que nos había enviado a nosotros como para preparar. Y yo de verdad te digo sinceramente, no fue fácil para nosotros ver eso, pero nosotros por amor a las personas seguimos adelante. Mm. Y nuestro pastor se enteró de todo, vino para acá y de la nada, después de ser un simple servidor que estaba ahí en la computadora siempre en la parte de atrás, el apóstol llega y nos dice, hijo, hija, es Dios Wow. que los está llamando para que continúen lo que el diablo quiere detener acá. Y ustedes son los nuevos pastores de esta iglesia. El pastor Juan, te voy a decir algo. Yo he conocido, no he conocido líder bueno que sirva buscando liderazgo. No estoy diciendo que no lo existe, porque no soy quien para decir, pero el liderazgo es algo que es tan difícil que el que lo entiende no lo quiere. Sí, Porque la persona que yo veo buscando liderazgo muchas veces creo que no lo entiende. sí. Porque el que entiende El ese verdadero, trabajo, el verdadero líder es Jesucristo. ese es el líder. Y Y es el míralo, verdadero y mira lo liderazgo. que Mira es. cómo murió. Entonces, el que es un trabajo tan difícil, Sí. es un trabajo tan duro, Mm, pero es un trabajo que mi experiencia ha sido que las personas que menos interesados están en él son las personas que Dios más interesado está que luego. sí. Definitivamente es algo como que, o sea, tú no estás buscando nada de eso, pues, y yo siento que tú lo que quieres es agradar a Dios. Amén. Tú lo que quieres es servirle, estás agradecido. Eso se vuelve parte de tu vida y siento que esa es la clave, pues, que eso sea parte de lo que a ti te llena Sí. y que es como tu motor, pues, lo que te llena, lo que si no lo haces, te sientes como decaído, pero cuando empiezas a hacerlo, yo era así, pues, yo venía cansado, agotado, y cuando servía, me llenaba, dando me llenaba más. Sí. Y entonces, bueno, así fue, no, fue como especie de, habían pasado los 3 años y viene el apóstol y nos unge, nos agarró a los dos y nos echó un frasco de aceite a los dos y nos dijo, ustedes son los nuevos pastores de esta iglesia. Y bueno, duramos
como un año, donde todavía yo no entendía que era el pastor y no sabía lo que estaba haciendo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Será que esto es verdad? ¿Esto es de Dios? Decía yo. Y, y digo y recalco la parte que nos ungió, porque fue lo único que Dios nos dio. Lo Mm. único que el Señor nos ha entregado acá y las cosas que hemos logrado ha sido solamente con 2 frascos de aceite Wow. que Dios nos dio o nos ungió. Que, que eso creo que ha sido para nosotros todo, Wow, qué lindo. todo, 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 todo. Después de eso, nada, empezamos a restaurar, a recuperar y por amor a las personas empezamos a buscar a eso, a lo que se había perdido, empezamos a restaurar. Empezamos en un hotel, en un salón, mi esposa la que cantaba, mi hijo también ahí adorando y yo ahí sirviendo y empezaron personas a unirse, a Wow. unirse, a unirse. De ese salón empezó Dios a ver cosas sobrenaturales. Wow. Fuimos a un hospital a orar y porque había una persona de la congregación que estaba en ese hospital, lo fuimos a visitar y él nos dijo, mira, vamos a orar por esta persona, que esta persona está en silla de ruedas y lo sacaron, lo iban a quemar, en realidad a cremar, porque el hombre quedó Wow. inconsciente en un accidente y el tipo se revivió, pero quedó con amnesia Mm. y en silla de ruedas. Qué fuerte eso. Entonces nos dijo, ¿pueden orar por él? Nosotros sí, inocentemente, sí, claro, vamos a orar por él. Fuimos a orar por él, Jason, y esa persona se levantó Wow. de la silla de ruedas al siguiente día. Wow. Después de eso seguimos yendo. eh, Empezó como un avivamiento ahí en ese hospital, que todos los del hospital empezaron a decirle al tipo que tenía la van, queremos que nos lleves a la iglesia del pastor. Wow. Y empezaron a llegar ahí Qué lindo. enfermos. Wow. Llegó otro de silla de ruedas, ese señor, mi esposa oró por él y empezó a recuperar la memoria. El señor el que había perdido en el accidente de la Sí, amnesia. ese. Ok. Empezó a recuperar la memoria. Empezó a recuperar la memoria. Recuerdo que nosotros ahí en las cosas, pues porque la gente piensa que todo en realidad siempre está suplido, pero en realidad no siempre es así. Todo Sí. se mueve con la fe Mm. y la convicción de una palabra que Dios te ha dado. Mm. Y Dios suple todo eso, todo Sí. lo que nos hace falta. Un día estábamos así, que no teníamos ni cómo pagar la Wow. renta del lugar. Y ese mismo señor que Dios lo sanó, que se paró, ese día se recordó que él era un ejecutivo, Ok. empresario, trabajaba en las Naciones Unidas Wow. y recordó que tenía una cuenta y ese hombre ese día llegó agradecido y ese día hizo una siembra en la iglesia que con eso cubrimos todo. Qué lindo. Y bueno, fue algo increíble porque ahí empezamos a ver como que la mano de Dios en lo que estaba haciendo. Pues. Y ese muchacho sí, resultó fue que ese muchacho tenía una misión acá, tenía muchos problemas, un proyecto muy grande, el hombre manejaba mucho dinero y de la nada le dio un derrame cerebral Oh, ok. y quedó en ese lugar vegetal. Y Dios lo sana y le empieza a recuperar la memoria y le empieza a recuperar. Resulta que su familia estaba en Venezuela, él estaba solo acá, pero él empezó a recuperar que sabía que tenía esto. Y de la nada esa persona se volvió como patrocinador Qué del lindo. ministerio. Qué lindo. Y empezamos ahí. Y bueno, empezamos a caminar en el ministerio. Bueno, no es fácil porque son muchas cosas que uno Sí. vive. La gente piensa que todo es muy bonito, todo, y la realidad es que siempre vas a encontrar mucha oposición, vas a encontrar traición,
vas a encontrar rechazo, vas a encontrar muchas cosas, pero nada de eso se compara del amor de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y eso no nos puede detener, pues, por lo que Dios va a hacer. Y bueno, así fue más que todo lo que pasó en ese comienzo, en realidad, de nuestro ministerio. De ahí pasamos a otro lugar y, y, y no sé si me quieres hacer otra pregunta, porque yo estoy aquí. No, pastor, no te preocupes. Tú habla tranquilo, sin problema. Ya vamos a estar cerrando. Sí, Porque no nos hemos dado cuenta, hemos 1 hora y 20 minutos llevamos. por eso. No, pero muy bueno. Y de hecho, podríamos tener una parte 2 con la ayuda de Dios. Sí, Así claro que vamos a sí. planificar bien. Pero muy lindo hasta ahora todo el testimonio. Yo creo que es de gran bendición Amén. poder compartir estas. A mí me gusta mucho poder compartir ese tipo de historias, Claro. ¿verdad? Porque son las historias que le permiten a las personas tener, poder divisar victoria. Claro, Es el evangelio de Jesucristo. es victoria, sí es. Si no existen los testimonios como el tuyo, como el mío y como el de millones de otras personas, el evangelio de Jesucristo es otra historia más. Sí, Es otro libro antiguo con cuentos. Pero el problema que tiene, no para nosotros, el problema que tiene el evangelio para el que no quiere creer, ¿verdad? Es el testimonio de las personas que siguen todos los días teniendo encuentros con Dios, así es. teniendo vidas transformadas, teniendo corazones transformados, teniendo su vida en un curso y teniendo un encuentro con Dios y como Saulo de Tarso corriendo para el otro lugar. Entonces es muy, muy lindo poder compartir eso de mucho beneficio y yo creo que este podcast va a ser de mucho beneficio para muchas personas. No, yo creo que de verdad hay mucha gente que está a punto de ver su victoria y mucha gente piensa que tiene que tener todo, que tiene que ser hijo de pastor o Sí. que tiene que ser perfecto o que tiene que tener el respaldo de alguien y la Exacto. realidad es que todo el respaldo que tú necesitas es el respaldo de Dios. Exactamente. Y solamente abrir tu corazón, como tú le decías. O sea, Pastor, una pregunta, para allá pues estamos para cerrar. ¿Dónde está la iglesia? Por si alguna de las personas que viven en Miami, que están Claro. escuchando, quieren ir. Estamos en Florida City. Ok, Estamos en la salida 1. ok, perfecto. En la salida 1. Florida City, que es la Palm Drive, la 344. Casa de oración. Casa de oración, Miami. Vamos a dejar aquí en el video, vamos a dejar el link que tienen para la Instagram. ¿Tienen una página web también? No, por ahora no tenemos Vamos la a página dejar web. aquí, vamos a dar la Instagram. dirección. Vamos a dar la dirección aquí Buenísimo. abajito. ¿Ok? Sí, sí, súper. Para que si alguien No, quiere, son que bienvenidos, son son del bienvenidos. área, cualquier cosa, quieren pasar. Buenísimo, no, súper. Y pueden visitarnos, de verdad. Dios está haciendo cosas grandiosas. De ahí pasamos a un lugar nuevo donde estamos ahora. Ok. Un milagro de Dios también. O sea, Ok. lo que hemos visto y todo lo que hemos experimentado ha sido un milagro desde el comienzo Wow. hasta ahora. Pues. Qué lindo. Dios nos entregó una propiedad. Oh, wow. Estábamos orando por una propiedad y de la nada una propiedad la abandonaron y me dijeron que si la quería y me dijeron, ¿te la puedo rentar, prestar o vender? Y yo le dije, no, te la quiero comprar. Y bueno, la propiedad nos las dieron y nos las van a vender. Qué lindo. Y resulta que sin dinero ya Dios suplió lo que hacía falta y ya vamos a cerrar el contrato del cierre con la propiedad. Y creo que no va a haber ni necesidad de buscar el dinero porque ya Dios suplió todo lo que hacía falta. Esa historia es testimonio tras testimonio tras Sí, testimonio. entonces son milagros que yo siento Sí. que Dios está llamando la atención de sus hijos, Sí. diciendo que todavía Él está presente en este tiempo haciendo milagros, todavía Sí. su Santo Espíritu está llenando, Dios está poniendo la atención en las personas y Él no está buscando gente Wow. perfecta, Exacto. Él está buscando imperfectos dispuestos a reconocer sus debilidades y a no ocultar, a ser sinceros y de ahí del oculto pronto va a salir a la luz algo muy grande y hermoso para el Señor. Lo creo, 100%. Familia, gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Esta es nuestra casa. Yo soy Jason J. Carde. Aquí estuvimos con el pastor Juan. Esta es nuestra casa. Esta es mi casa. Pero sobre todo, esta es la casa de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga mucho.